Bueno, vamos a comenzar entonces con este webinar donde vamos a profundizar en los análisis y estrategias que podemos aplicar para este mercado tan volátil que estamos teniendo en el mercado de granos. Primero que nada, le damos gracias a nuestros colaboradores que son ACOE, AESEC, AGAFAC, APICOSE, ASFACIL, CESFAC, la Lotja de Cereales de Barcelona, Cooperativa Agroalimentarias España y a Qualimac. Bueno, para esta dinámica de hoy, cuando ustedes así lo requieran, pueden dejarnos sus preguntas en el chat. Nosotros a medida que vayamos avanzando las iremos contestando. Generalmente las dejamos para el final. En caso de que amerite, hacemos una interrupción, pero pueden dejar tranquilamente ahí todas sus consultas. Y bueno, vamos a empezar entonces con un poco de contexto, ¿no? Con geopolítica, para enmarcar un poco el mercado de granos en general. Bueno, venimos de esta imagen, ¿no? De Trump que sale con una tabla llena de tarifas recíprocas para casi que todos los países del mundo, donde se jacta de que tiene una balanza comercial desfavorable contra todos estos países y en forma de enmienda de ese desbalance, digamos, aplica estos aranceles. Lo último que hemos tenido, que hemos escuchado, es que había prorrogado 90 días los aranceles para los países que empezaron a negociar y había subido los de China a 125%. Con esta pausa de 90 días, el mercado empezó a mostrar cierta postura optimista respecto al futuro de las medidas arancelarias y a un Trump que está abierto al diálogo. Y lo último que tenemos es que Estados Unidos y China terminan acordando, ¿no?, una reducción temporal de aranceles en la que Trump le va a imponer un arancel, va a bajar los aranceles al 30% sobre los productos chinos y China los reduce a 10% a los productos norteamericanos. Esta medida va a regir durante también un periodo de 90 días, como los acuerdos que está cerrando Trump con el resto de los países del mundo. Nada, dando un poco la pauta, ¿no?, de esta apertura al diálogo, siempre con un puntapié, si se quiere, agresivo de alguna manera, porque venimos de sustos de aproximadamente 145% en materia arancelaria. Por lo tanto, eh, bueno, hoy vemos una mejora en esa alícuota y veamos cómo le estuvo impactando a los distintos indicadores a nivel mundial, ¿no? Vemos un índice dólar que veníamos desde después de las elecciones apreciándose fuertemente, subiendo 5 hasta un máximo de 5,4%. Esto ante un mercado que preciaba la llegada de un dirigente pro mercado, podemos decir, eh, que estimularía toda la actividad. Y luego, con el comienzo de la implementación de aranceles y etcétera, vemos un índice de dólar que Eso es cayó indiferente. muy fuertemente, eh, llegando hasta los 10,3% de caída. ¿Sí? Hoy vemos una corrección principalmente vinculada a lo que fue este Trump un poco más dialoguista y que el mercado lo aprecia como un lado optimista. Pero ahora vamos a ver por qué tuvimos esta fuerte caída. Si vemos lo que es la inflación en Estados Unidos, bueno, acaba de salir justo ahora el dato de inflación de Estados Unidos que nuevamente cae, en la inflación anual, ¿no? La alícuota de cuánto está corriendo anualmente, lo que nos habla de, bueno, un indicador que parecería estar medianamente controlado, pero que ante este contexto de tasas de interés que proponía la Fed, bueno, que sembraba cierto nerviosismo porque la Fed venía manteniéndolas firmes en un 4,5%, entre idas y vueltas, ¿no? Un Trump que se mostraba un poco enemistado con Powell y luego que dialoga, dice no lo vamos a sacar a Powell, nos llevamos bien, no tengo ningún problema. Bueno, entre idas y vueltas entre ambos eh, dirigentes, digamos, el mercado empezó a poner todo esto, a trasladar todo esto en precio. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa caída del índice dólar alrededor de todos estos indicadores que estamos mostrando acá?
Bueno, porque esa implementación de aranceles, el mercado la ve como un potencial incremento en lo que es la inflación, una inflación que venía, sí, ciertamente controlada y que venía cayendo, pero que con el contexto que ofrecía Trump a nivel arancelario, bueno, atentaba un poco contra la continuidad de ese desarrollo positivo en el indicador de inflación. Por lo tanto, el mercado esperaba que la tasa de interés muestre alguna mejora en este sentido, y cuando la Fed la mantiene estática, bueno, el mercado empezó a ver que la fortaleza del dólar tendería a caerse. Alrededor de todo esto sigue vigente el conflicto entre Rusia y Ucrania, un conflicto en el que Trump, como sabemos, busca interceder y ponerle fin poner una resolución a a este conflicto. Y lo último que tenemos es un Trump que insta a las dos partes a negociar y encuentra distintas condiciones de paz que ponen tanto de un lado Rusia como del otro lado Ucrania y mismo también Estados Unidos. ¿Cuáles son esas? Bueno, el reconocimiento de la anexión de Crimea eh, para Rusia. Por otro lado, que Rusia se quede también con parte de los terrenos ucranianos que están actualmente dominados por su milicia, una variable que últimamente se estuvo diluyendo un poco y no hace al core de las condiciones. Después tenemos aún otra petición de Rusia, es que Ucrania no ingrese a la OTAN. Por otro lado, el levantamiento de las sanciones europeas sobre Rusia. Y bueno, Estados Unidos aclara que no se opone a la presencia militar europea sobre el territorio ucraniano. Esto para el correcto desarrollo, digamos, de la retirada de la milicia ucraniana en territorios rusos. Bueno, más que nada para velar por el cumplimiento de esta salida de paz, ¿sí? ¿Qué pasó con todo esto? Entre idas y vueltas, Trump decía que para mayo tiene que estar definido prácticamente el acuerdo, que tiene que haber un cese al fuego y que ambas partes se tienen que sentar a negociar y a aceptar distintos los términos, o por lo menos sentarse a negociarlos entre ellos. Y ahora, el próximo 15 de mayo, hay una reunión donde, enmarcada en lo que se dice negociaciones directas y amplias, que va a tener lugar en Estambul, donde van a ir Rusia, que no se sabe si va a ir Putin, Zelensky va a estar de parte de Ucrania, y Trump parece haber insinuó que iba a estar presente en esta negociación también, donde se va a buscar ponerle fin. Y en el medio de todo esto tenemos un pacto de alto el fuego durante 30 días que no tiene ningún tipo de condiciones, digamos. Entonces, este es un conflicto que, por el momento, resumiendo, Rusia-Ucrania, un conflicto que sigue latente, lo que está por el momento generando ruido y que se lleva a un acuerdo principalmente es la anexión de Crimea y el reconocimiento de Ucrania de esa parte, ¿no? Como territorio ruso. Es lo que más le cuesta a Zelensky. En el medio, los países de la Unión Europea también amenazan con sanciones a Rusia, y Putin esto se lo toma bastante a mal. Por lo tanto, hay como cierto ruido alrededor de toda la negociación, pero veremos qué sucede entonces el próximo 15 de mayo en estas negociaciones que tendrán lugar en Estambul. Y ahora, sin más, los dejo con Andrés, Que va que a va a comenzar por comenzar la con la parte parte de de maíz. maíz. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a estar analizando entonces la parte de los commodities. Primero maíz, después soja y después vamos a terminar con trigo. También la voy a dar yo. Y bueno, más que nada también para comentarles que todas las tablas, todos los gráficos los podemos sacar de nuestra plataforma, que es en donde nos alimentamos para extraer los datos, ¿no? Así que entonces... Mercado de maíz, ¿no? Lo que estuvimos viendo las últimas jornadas, sobre todo a partir del día de ayer, si comenzamos a hablar sobre Estados Unidos, entonces ya el mercado está, digamos, apreciando esta suba en lo que es el área, ¿no? Y también con lo que va a llevar a, a una producción mayor, ¿no? Entonces, en el día de ayer, el USDA publicó esta producción estimada de la campaña 25-26 de 401 millones de toneladas contra las 377,6 a un año anterior, ¿no? Esto nos dejaría una oferta bastante considerable, ¿no? Si lo vemos, si lo analizamos de esta forma.
Para que esto sea posible, bueno, tiene que tener un rendimiento récord, que bueno, dicho sea de paso, es una producción récord. Desde hace 12 años no se tenía este valor. Entonces, 181 bushel por acre se tiene que llegar para cumplir este valor de producción, ¿no? Lo cual no sería tan sencillo a medida que el maíz vaya transitando su periodo climático. Maíz que, bueno, por el momento está en el estado de siembra, en un 65%, una muy buena condición de siembra, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta mayor producción de Estados Unidos, que se viene hablando desde mediados de febrero, pero por el otro lado también tenemos una demanda interna bastante acrecentada, ¿no? 324 millones de toneladas, tenemos una demanda total mayor, ¿no? Y esto nos va a llevar a una relación stock-consumo también no de las más elevadas. Entonces tenemos mayor producción, pero también vamos a tener un consumo elevado. Esto lo podemos apreciar en el siguiente gráfico, ¿no? Nosotros venimos diciendo que venimos de relaciones, perdón, stock-consumo en el torno de los 23%. Ahora, en este momento, estamos en lo que es relación stock-consumo de 22%. Eh, y esto, bueno, fue generado más que nada por este elevado consumo que les estamos mencionando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa también? Otra variable de importancia son los fondos especulativos. Los fondos, bueno, están comprados netamente, positivamente, pero bueno, desde... No están viendo la presentación. ¿Cómo que no? ¿No la estaban mirando? A ver, ¿vos la ves? A ver, un segundito. Voy a empezar a compartir nuevamente, a ver si se puede. Ahí la ven bien. Sí, ¿Vos la ves? ¿Sí? sí. Bueno, vamos a retroceder un poco. Entonces, resumiendo, entonces, para los que no pudieron verla, la producción, bueno, sabemos que es una producción récord, como estábamos mencionando, pero con una demanda interna y total bastante elevada, ¿no? Y esto nos va a llevar a que tengamos una relación stock-consumo menor de de la misma magnitud que la campaña 2015-2016, ¿no? Entonces, vamos a ver que tenemos mayor producción en las barras verdes con menores stocks por la mayor demanda y que entonces vamos a tener una relación stock-consumo de las más bajas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también cómo vayan fluyendo las condiciones de siembra y a través del periodo crítico del cultivo. Les mencionaba el tema de, bueno, de los fondos especulativos. Bueno, los fondos especulativos, nos recordemos que cuando el maíz llegó a $5 por bushel, estaban muy comprados, después empezaron a vender, cuando Trump también anunció el tema arancelario, toda esta cuestión. Y también lo que les decía en febrero, cuando se empezó a, digamos, a manifestar toda esta circunstancia de una elevada siembra, ¿no? Entonces, ahora los fondos se están semana a semana vendiéndose más en maíz y, como después le va a mostrar a Agustín, capaz, condición contraria en soja. Eh, ¿Qué pasa con los premios, ¿no? Con las primas de Estados Unidos, entonces, con respecto a lo que les estoy mencionando? Entonces, los premios continuos, los premios más cercanos, tienen cierto valor que luego se van manteniendo a lo largo del tiempo y van bajando un poco más en lo que sería la cosecha, ¿no? Porque el mercado, bueno, está viendo que habría una cosecha elevada en todo lo que es los meses de diciembre, en todo lo que es el Golfo. Y esto lo podemos ver entonces en el mercado de primas. Bueno. Eso es un poco resumiendo lo que fue ocurriendo en Estados Unidos. Tengamos en cuenta que también tiene una dinámica de exportación bastante elevada, 2024. Terminamos con stocks bastante por debajo de lo estipulado. Entonces, también eso es una variable a tener en cuenta en lo que es la oferta final. Por lo pronto, bueno, al final del webinar también estaremos diciendo cómo estamos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Así que
para, digamos, ver los distintos tipos de panoramas. En lo que respecta a Brasil, el otro jugador importante que se viene, que en este momento está, digamos, no está en comercialización en la parte de exportación. Bueno, se sigue estimando una producción de parte de Zafra de 135 millones de toneladas, con un consumo interno bastante elevado. Mantenemos estas estimaciones todavía, lo venimos sosteniendo desde hace bastante tiempo. Después, desagregando esto, tenemos que una gran parte de esta, de esta parte va a ser maíz de safriña, ¿no? Maíz de safriña que ya se va vendiendo digamos, lo que es la cosecha a futuro en torno al 26,2%, ¿no? Hay mucha demanda por la exportación. Entonces, si comparamos con el año pasado, 17,9 y tenemos este año 26,2 frente a un promedio de 27,4. Esto es a modo de ejemplo para ver cómo es la dinámica de exportación y cómo va a venir a partir de julio, ¿no? Entonces, en relación a esto que les estoy diciendo, los premios continuos o las primas de Brasil están bastante elevadas, 100 centavos por bushel, y si ya vemos los premios de julio para los puertos más importantes, ya los tenemos en 67 centavos por bushel, ¿no? Para luego ir aumentando hacia diciembre a 95 otra vez. Y después, finalmente, para lo que es la parte de Argentina. Nosotros, bueno, estimamos una producción de 48,49 millones de toneladas, de las cuales exportados van a ser 34 millones. Una buena campaña en lo que refiere a exportaciones, ¿no? El USDA ayer estimó unos 50 millones de toneladas. Eh, es posible que aún ese número lo puedan ajustar hacia la baja. Cosecha va en un buen avance, alrededor del 35%. Y luego esperando también al maíz de julio tardío que va a competir con lo que es safriña, ¿no? Entonces es un poco el panorama para ver cómo vienen escalonadas las distintas dinámicas de exportación de los tres países, digamos, más importantes en este aspecto. Entonces, para ir un poquito más adentro de lo que es la parte de Argentina, tenemos una cantidad de embarques de, en las líneas rojas similares a lo que fue el año pasado, pero un tanto menores. También esto es por unas cuestiones internas bueno, de fluctuaciones del tipo de cambio, ¿no? Y posibilidad de que el tipo de cambio flotara libremente, precios bajos y como les decía, 35% de avance de cosecha. En las líneas verdes vemos cómo van mejorando las condiciones de cultivo. Tuvimos algunas condiciones de déficit hídrico hacia fin de diciembre y luego empezó a mejorar la situación en lo que es fines de febrero, ¿no? Y lo que es la dinámica de la comercialización va comercializado un 32% con respecto a nuestra estimación de producción, ¿no? Estamos bastante atrasados en lo que es la comercialización con respecto a años anteriores. También está atrasada la cosecha, generalmente está en esta etapa por un 50%, ¿no? Entonces, frente a todo esto que decimos, analizamos los precios FOBs, ¿no? Y vemos que, bueno, Estados Unidos posee el precio más competitivo. En época de siembra, tal vez esto debería revertir un poco más, pero frente a la situación de la demanda elevada que les mencionamos, está más caro Argentina y luego Brasil. Brasil que no está sacando, no está exportando en este momento maíz porque lo tiene todo para consumo interno. Y luego tenemos, bueno, los FOBs de Ucrania que los vemos bastante elevados por los bajos stocks remanentes de la campaña anterior y también por la reticencia a la venta de los productores, frente también a una estrategia de mantener los precios, ¿no? Después, yendo un poquito a lo que son los precios también de los disponibles de España, bueno, vimos que los precios tuvieron un alza hacia inicios del 2025 y después fueron hacia la baja, ¿no? En general en todas las plazas más importantes y tienden a acomodarse sobre todo a lo que es en León, en Toledo también y siguen a la baja también por las mejores estimaciones y condiciones de siembra de lo que es España, ¿no? Y frente a otras, digamos, regiones como Lleida, Navarra, que están en una forma,
un valor menor, ¿no? Y analizando un poco lo que es el maíz en Chicago, bueno, vemos unas bajas bastante considerables, como les decía, a partir de los $5 por bushel, después de que se decretaron los aranceles, la alta estimación de siembra por parte del Foro de Luda, y luego de este valor empieza a entrar la tendencia bajista. Veníamos de una tendencia alcista, luego entra en tendencia bajista, entonces es muy probable que el maíz se mueva en este rango, entre los $4,20 por bushel y 4,50. Frente a este rango se puede mover. Hay que tener cuidado con lo que les mencionaba de cómo va a estar el mercado climático en Estados Unidos para cumplir estos rendimientos que van a llevar esta producción más elevada. Si la producción no llega a ser tan elevada, tal vez el mercado no estaría en forma tan bajista. Pero la foto de hoy es que es un mercado bajista con una alta estimación de siembra de Estados Unidos, una muy buena cosecha de Brasil, que va a estar en julio. Todavía tiene que transitar ciertos periodos críticos el maíz en Brasil. Y en Argentina una campaña decente también que va a tener su buen remanente de exportación para acomodar en el mercado, ¿no? Ubicamos entonces algunas cajas importantes donde se podría estar moviendo el precio, siempre y cuando no rompa ciertos soportes hacia la baja, ¿no? Todo esto lo analizamos más en detalle en lo que es el curso de trading, donde vamos a también definir y pensar estrategias a corto, mediano y largo plazo, y también explicándoles los indicadores más importantes, estrategias de futuros, opciones también. Y veamos un poco lo que fueron los precios en Euronext estos días. Vemos que los precios disponibles más cercanos están aumentando más que los largos. Y cómo comparamos lo que son las bases de la semana, de esta semana con la anterior. Bueno, vemos bases que fueron hacia la baja, por ejemplo, en lo que es Tarragona contra el maíz junio. Eh, verde quiere decir más conveniente para la compra, ¿no? Después en León también, precios más bajos, fuertemente el físico contra los futuros. Y en Zaragoza también, ¿no? Vemos que esto no pasó tanto en las posiciones más largas, pero en general tendieron a bajar más los precios físicos que los precios de los futuros que operaron con muy bajo volumen y se mantuvieron prácticamente bastante chatos, ¿no? Y vemos un poquito lo que es el maíz de Euronext, vemos esta tendencia a la baja muy fuerte desde abril, se movía por un rango, vemos que se mueve por debajo de las bandas más importantes y puede ser que encuentre cierto rebote en esta zona, pero bueno, esto también tiene bastante que ver con el tipo de cambio, como les mencionaba Agustín. Sí, en el caso de que se deprecie más el euro, entonces bueno, esto también puede revertir un poco más hacia el alza, pero bueno, es un precio que está luchando para subirse a estos 197 euros por tonelada, ¿no? Y tiene un recorrido importante. De todos modos, finalizando con lo que es la parte de maíz, todavía, bueno, falta bastante recorrido, como les decíamos, pero no sería una campaña bastante apremiante con respecto a lo que fue la campaña pasada en lo que respecta a Europa. Estamos frente a un buen panorama de siembra con buena cantidad de acumulación hídrica en los perfiles y en este momento una estimación elevada de Estados Unidos. Por lo pronto, vemos este panorama hacia la baja, entonces, en lo que es el mercado de maíz, ¿no? Ahora, bueno, Agustín les va a estar explicando lo que es soja y yo voy a estar cerrando con trigo. Bueno, Bueno, muy completo muy el completo recorrido el recorrido ahí por ahí maíz. por... Vamos de lleno entonces a lo que es la soja. Empecemos por cómo está viendo el mercado, qué está apareciendo hoy el mercado. Hoy si vemos los principales países oferentes en el mercado internacional, destaca, como por una cuestión estacional, destaca Brasil, ¿no? Que hoy se muestra bastante más competitivo respecto del premio con el que sale a competir Estados Unidos por el Golfo, ¿sí? Si bien recordemos, tuvimos un inicio de campaña con un premio en Brasil que subía, esto por en un inicio de cosecha que venía bastante atrasado, que dificultaba
la adquisición de poroto de soja en el disponible, es decir, habían operaciones de compra-venta, sí, pero estuvo un poco ralentizada lo que fue el inicio de cosecha. Cuando se regulariza toda esa situación, bueno, tenemos una corrección, que luego tuvimos el impacto de una acumulación importante de fletes en los puertos, que también complicó el correcto desarrollo de las cargas, y por eso tuvimos también otro repunte, y luego tuvimos, digamos, movimientos que fueron hacia abajo y hacia arriba, pero en una tendencia general que es hacia la baja, ¿sí? Lo cual es lógico, ¿por qué? Porque todo el volumen de cosecha brasilero comenzó a ingresar. Y lo que estamos viendo es justamente eso, cómo a medida que avanzan los meses, Brasil en las líneas, en las columnas rojas, va acumulando cada vez más volumen, va ofreciendo cada vez más volumen en el mercado internacional. ¿Sí? Bueno, de hecho nos encontramos en los meses de mayor oferta que alcanzan hasta, podemos ir hasta junio, momento en el cual empieza a declinar un poco ese nivel de oferta. Ahora, si recordamos un poco el balance, la producción de la 24-25 para Brasil la tenemos en 172,4 millones de toneladas, lo cual implica una mejora de 20 millones de toneladas. Y miren lo que es el saldo exportable, que crece en 8,2 millones de toneladas, dejando el saldo exportable en 107 millones de toneladas. ¿Esto qué quiere decir? Con el número anterior, si lo solapamos, que recién vienen fechadas, podemos decir, un total de 48% de las exportaciones que tenemos estimadas para Brasil. Estas son acordes a nuestras estimaciones propias de Safras. Eh, entonces, esto nos da la pauta de que todavía Brasil tiene un rol muy protagónico en el mercado de exportación y que le queda un saldo muy importante todavía por volcar al mercado internacional. En línea con esto, ¿qué es ahí que vemos? Si salimos y vemos la foto en la macro, acorde a los números de Luzda en este caso, vemos que la oferta sudamericana crecería respecto de la 23-24 en 14 millones de toneladas, ¿sí? Y que de la vereda de enfrente tenemos a unas importaciones a nivel mundial que no muestran un crecimiento muy fuerte, ¿sí? Vemos que se mantienen en 179 millones contra los 178 millones que tuvimos la campaña anterior de la 23-24, y con un share, bueno, esta imagen lo que nos hace dar cuenta es que debemos darle un doble clic a lo que está pasando en China, porque China representa prácticamente el 60% de las importaciones a nivel internacional. Entonces, cuando vemos lo que pasa con China y la variación interanual, bueno, ahí entendemos por qué ese crecimiento de apenas 1 millón de toneladas, y es que en los últimos 3 años, China, que sería las columnas naranjas, decrece respecto de las importaciones del año anterior, lo cual hace que el crecimiento, que la variación interanual a nivel mundial sea apenas por encima de cero. Es decir, hay un mínimo crecimiento, pero ¿por qué es tan bajo respecto de las campañas anteriores? Porque China viene disminuyendo el volumen de importación acorde a los números de Luzda. Entonces, este contexto nos ofrecía un poco esta visión más bien bajista, podríamos decir, de lo que es la soja, que lo vimos ese impacto en Chicago, ¿no? Y decíamos, bueno, posiblemente toda esta tendencia bajista se sostenga hasta que comience a entrar en juego o a ganar más protagonismo la soja norteamericana, ¿sí? Digamos, hoy la estacionalidad está volcada en Brasil y Sudamérica, también con Argentina. Entonces, era esperable que hasta que comiencen las labores más bien de cosecha de Estados Unidos, el mercado por lo menos se ajuste a este contexto que es más bien bajista. Hoy, por ahí la situación, vemos un cambio, ¿sí? Porque si seguimos la historia, veníamos de esta columna, de esta vela bajista, de esta vela que respetaba este canal bajista, y luego comenzamos a ver un quiebre de la tendencia que podría llevarnos a un cambio de tendencia, ¿sí? Ahora, en el mercado de lo que se habla es qué va a primar, ¿no? La visión bajista la seguimos teniendo, la seguimos sosteniendo, empezamos a ver una tendencia alcista, en qué medida impacta cada uno y, bueno, dónde tenemos que poner el foco. Entonces, primero veamos qué fue lo que precipitó ese recupero en Chicago, que quizás lo esperábamos un poco más adelante. Vamos a hacer un breve marco teórico a esta teoría. Y es, recordemos que venimos de un contexto arancelario en el que empieza a desarrollarse la campaña norteamericana, ¿sí?
pero tenemos que entender que la situación arancelaria y el impacto de estos aranceles en lo que es los ingresos económicos, el PBI de cada uno de de cada uno de los países, fue variando al tiempo. ¿Por qué? Porque el share que tiene Brasil sobre las importaciones chinas fue creciendo en detrimento del share que tiene Estados Unidos en las importaciones chinas. Como podemos ver en 2016, previo a lo que fue el inicio del mandato anterior de Trump, Estados Unidos tenía una participación muy importante en lo que son las importaciones de China y hoy esa torta se reinvirtió. ¿Sí? Tenemos un Brasil que explica casi el 70% de las importaciones chinas, mientras que Estados Unidos explica el 23%. Por lo tanto, ahí, primera alerta respecto a las medidas arancelarias de lo que estuvo pasando con el mercado. Es decir, la lógica nos llevaría a pensar de que este incremento en aranceles tendría que haber sido más bien bajista porque en Estados Unidos el poroto, habría un excedente de poroto que alocar en otros mercados. Entonces Chicago debería haber bajado. Y el mercado no lo apreció tan de esa manera, primero por estacionalidad y segundo por el nivel de incidencia que tiene sobre este país. Entonces, esto nos venía dando un productor norteamericano que iba a enfrentar las labores de siembra con un poco de, si se quiere, de poco optimismo, bastante frustrado porque va a tener que afrontar costos contra un poroto que se venía depreciando. Entonces, bajo esta premisa de que la cura para los precios bajos son los mismos precios bajos, es que el mercado empieza a corregir. Entonces, parte de esa precipitación en la mejora de Chicago, ¿sí? Está asociada al protagonismo que está teniendo atípicamente para este momento del año lo que es la evolución de la siembra de soja en Estados Unidos. Y lo que puede llegar a venir en cuanto al resultado final de la proyección de producción del país norteamericano. Entonces, ¿cómo se está desarrollando esta campaña en Estados Unidos? Bueno, vemos el monitor de sequía que mejora semana a semana, ¿sí? Anunciando que prácticamente apenas 15% de la soja en producción se encuentra atravesando algún nivel de sequía. Todavía es temprano, pero es un mapa que hay que ir monitoreando. Esto va a tomar más relevancia cuando ya tengamos todas las hojas sembradas y comience a atravesar los distintos estadios fenológicos del propio cultivo. Pero si vemos el indicador de avance semanal en la siembra, notamos que al 11 de mayo avanzó hasta 48%, ubicándose en 11 puntos porcentuales por encima del promedio de los últimos 5 años. Es decir, un avance muy importante y si lo comparamos contra la semana anterior, acumula 18 puntos porcentuales de avance intersemanal. Es decir, viene avanzando con un ritmo bastante importante en las labores de siembra, ¿sí? ¿Qué nos deparan los mapas climáticos? Bueno, algunas precipitaciones, ¿sí? En las principales zonas productivas de Estados Unidos, que para dentro de los próximos 15 días se pronuncian un poco más, llegando a acumular hasta 35, 45 milímetros en las principales regiones productivas. Esto, como vimos, el avance de siembra viene tan adelantado que el impacto que puede tener en el atraso es muy bajo y no vemos un problema en este sentido ni una alerta para el mercado. Es decir, en líneas generales, la conclusión que está haciendo el mercado hoy es: tenemos una campaña norteamericana que evoluciona con todos sus parámetros bastante positivos. Ahora, siguiendo en línea con ese incremento en los precios en Chicago, bueno, el mercado lo que estuvo mirando y prediciendo es principalmente esto, que es lo que nos dejó un poco el WASD de ayer, ratificando o no lo que el mercado estaba esperando. Y es, en el WASD de ayer lo que vimos, una producción estimada de Estados Unidos en 118,12 millones de toneladas, es decir, una caída de 700.000 toneladas respecto al año anterior, con unas hectáreas que terminarían en 33,7 millones sembradas, ¿sí? Esto es lo que nos dejó Uvas de ayer, pero pondera un rendimiento de 35,3 quintales por hectárea o 3.530 kilos por hectárea. Ahora, si vemos en la historia de Estados Unidos, este rendimiento de 35,3 quintales por hectárea que mostró Luz de ayer, nos hablaría de una cosecha prácticamente, de un rendimiento prácticamente récord, nunca antes visto, digamos. Por lo tanto, ¿qué pasó con el mercado ayer? Bueno, lo pareció un poco al alza, porque pone en duda la veracidad de este dato, ¿sí? Porque acá lo que nos está mostrando Luzda es, tenemos un contexto que es negativo y estamos partiendo de un número
bastante elevado para este contexto negativo, es decir, está siendo bastante optimista. Por lo tanto, hay un margen de desmejora en el resultado final de la campaña. Entonces, ¿es necesariamente alcista esto? Quizá no, pero lo que es seguro es que no es un factor bajista. Por lo tanto, el mercado lo apreció. Entonces, hagámosle un análisis un poco más profundo. Si nos vamos para atrás, y viendo las hectáreas sembradas, estamos más o menos alineados a lo que fue la campaña 2021, donde se sembraron 33,75 millones de hectáreas. ¿Sí? Entonces, si jugamos con estos números, pongámosle a esas hectáreas un rendimiento acorde al promedio de las últimas 5, que rondan los 34,11 quintales por hectárea. Bueno, estaríamos hablando de una producción que llegaría a 115 millones de toneladas. Esto si es que estas hectáreas sembradas se materializan y si llegamos a un rendimiento acorde al promedio de las últimas 5 campañas. Por lo tanto, el mercado que estuvo apareciendo pareció un poco eso, una producción que posiblemente sea menor de la que el WASDE estimó, de la que Luzda estimó en este último WASDE, y implicaría una caída de 3,8 millones de toneladas respecto al año pasado. A ver, ¿alguien está planteando este escenario y que este es el escenario de mayor probabilidad de ocurrencia? No, nadie dijo se van a cosechar 115 millones de toneladas. De hecho, el promedio de las agencias privadas está más en torno a los 117 millones de toneladas, pero sí empezamos a dimensionar a ver hasta dónde se puede desmejorar quizás el número de Estados Unidos. Y algo que es materializable, bueno, este escenario no parece estar muy alejado de algo real. Entonces, estaríamos similar a lo que es una campaña 2020-2021, sí, con una oferta que alcanzó los 114,7, más o menos alineado al número que acabamos de ver con el ejercicio. Entonces, si vemos a nivel internacional y cómo varía la producción y el consumo respecto de, digamos, la variación intercampaña, bueno, hoy la columna azul que representa el consumo supera bastante por encima en la proyección para la campaña 25-26, bastante por encima a la columna verde que era algo que no veíamos hace una buena cantidad de años, ¿no? Hace por lo menos 3, 4 años. Entonces, esto nos deja si armamos y consolidamos el cuadro de oferta y demanda mundial, bueno, nos deja con una relación stock-consumo que decrece respecto de la 24-25 a 29%, ¿sí? Pero que en el medio tenemos muchos paréntesis, digamos, ver en cuánto termina la producción de Estados Unidos, entender cómo va el crashing, porque en este cuadro de oferta, en este balance de oferta y demanda mundial, el crashing crece bastante fuerte respecto de la campaña anterior, 366 millones contra 354 millones, ¿sí? Una demanda china que hay que ver en qué termina, si sigue decreciendo, si va a crecer. En importaciones, el USDA estimó un crecimiento en China, que tiene un contexto de consumo a nivel local que un poco se contradice contra esa predicción, porque la producción de cerdos va un poco en detrimento y el consumo de harina estaría cayendo. Y después lo que es el factor Brasil y Argentina para la próxima campaña. Apenas redujo un poco la proyección para Argentina a la 25-26 y la de Brasil la sube considerablemente para lo que son las proyecciones de Luzda, pero todavía queda mucho por definirse alrededor de esto. Lo que se va materializando en este cuadro de oferta y demanda tenemos stocks iniciales que son bastante altos, una producción en Estados Unidos que posiblemente tiene oportunidad de caer. Entonces, estas son las variables que está apreciando el mercado y que antes quizás no estaban tanto en escena y por eso se precipitó un poco esa suba. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿es este el contexto que ve el productor cuando levanta la cabeza luego de haber sembrado el farmer norteamericano su poroto de soja? La realidad es que podríamos empezar a ver este cambio de tendencia, puede llegar a ser que comience en este momento. Entonces, lo que esperamos es que de aquí hasta que inicie la siembra en Estados Unidos, podamos tener un contexto sacamos nuestra visión fuertemente bajista y la cambiamos a una visión un poco más neutral alcista por la implicancia que está teniendo en la definición de la siembra norteamericana en el contexto arancelario que comentamos. Y bueno, y a ver de cerca qué pasa con China, si va a adelantar o no va a adelantar las compras, porque recordemos que este impacto arancelario habla de un pacto de 90 días donde se van a reducir los aranceles. Por lo tanto, no hay nada garantizado y menos si se trata de Trump y Xi Jinping, ¿no?
Pero bueno, lo cierto es que vemos ahí una tendencia que puede ser neutral alcista de mediano y corto plazo, eh, que ya para el último trimestre del año podría llegar a revertirse nuevamente, porque cuando tengan en escena las producciones de Brasil y Argentina, vemos que hay una oportunidad de baja también nuevamente para la soja. Entonces, este es un poco el contexto que estamos mirando, estamos viendo para el complejo sojero. Y ahora los dejo ahí con Andrés para que haga el cierre con trigo. Bueno, muchas gracias. Ahí vamos a estar compartiendo. Entonces, trigo. Eh, ¿qué cambió con respecto a las últimas semanas? ¿Qué es lo nuevo, ¿no? En el mercado del trigo, ¿no? ¿Qué nos dejó el reporte de ayer también? Entonces, podemos ver los ajustes más importantes con respecto a la campaña anterior, ¿no? Campaña anterior que saben que había empezado en forma muy negativa en Europa, pero hacia comienzos de año empieza a revertir, incluso se sembró un poco más de lo planeado en Francia, de lo planeado inicialmente. Entonces, nos vamos a quedar con unos stocks globales, según dice el USDA, 24-25 más elevados en 5 millones de toneladas, y la Unión Europea finalmente, a pesar de que es un valor históricamente bajo, este 122 millones de toneladas, aumentó 1 millón con respecto a lo que es el mes pasado, ¿no? Después vamos a ver cómo se netean las exportaciones entre los países, ¿no? Pero bueno, inicialmente China importaría menos. Trigo no es el caso del maíz, que importaría un poco más, en el cual Argentina baja también, pero Canadá sube, y Rusia, bueno, según el USDA baja 0,5. En realidad los privados están en menos, están en 41 millones de toneladas. El USDA no bajó tanto, ¿no? Desglosando un poco esto, ¿qué cambió en lo que es la parte productiva, pero para lo que es la campaña nueva, ¿no? Los datos nuevos de la campaña nueva, entonces globales, vemos que hubo un incremento de 8 millones, 8,8 millones de toneladas eh, más que la campaña pasada, y esto nos deja, entonces veamos el gráfico de la derecha, nos deja con un consumo que es prácticamente igual a casi igual que la producción, y tenemos una producción récord, ¿no? Como podemos apreciar. También lo vimos en maíz, pero bueno, también en trigo. Tenemos, entonces, frente a esta producción elevada, unas exportaciones de 7 millones más de toneladas, exportaciones elevadas, y unas importaciones de la nueva campaña de China un poco más elevadas que la campaña anterior, casi se duplica, ¿no? Y entonces nos van a quedar unos stocks finales de 265,7 millones de toneladas. Y si desglosamos un poco esto de lo que fue Estados Unidos, ¿qué pasó? Bueno, respecto a la campaña pasada, bueno, tuvo una producción más baja, 1,4 millones de toneladas menos, pero el mercado tal vez esperaba que sea un poco menor esto, ¿no? Entonces terminó dando un poco más, lo cual fue bajista para el mercado. Entonces, también por las bajas exportaciones que tuvo Estados Unidos en la dinámica de semanal, entonces vamos a ver también unos stocks bastante elevados iniciales para la 25-26, y también esto se va a llevar a los finales, ¿no? 25,1, que es un 2,3 millones de toneladas. Y después, bueno, ¿qué países aumentaron más la producción? Les decía, la Unión Europea, 136 millones de toneladas, casi 14 millones más de toneladas con respecto a la campaña anterior, vuelve a los valores más históricos. Argentina, bueno, va a tener una muy buena campaña, 20 millones de toneladas. Rusia también, 83, Canadá, una campaña algo mejor. Y esto un poco se netea con algunos países que van a producir menos, como Kazajistán, que viene bastante en auge en los últimos años. Bueno, por el clima, 4 millones de toneladas menos. También Australia se prevé que tenga una producción menor. Y como dijimos, finalmente Estados Unidos, la 25-26 con 52,3 millones. Y para finalizar un poco el tema del reporte, ¿qué cambió en las exportaciones? Bueno, vamos a ver, sabemos que las exportaciones de la Unión Europea de trigo fueron muy, muy bajas la campaña pasada, lo cual es bastante negativo para lo que es la balanza comercial. Entonces vamos a ver, frente a esta producción mayor, unas exportaciones de 34 millones de toneladas, estos 7,5 de cambio.
Argentina 13 frente a las 11 del año pasado, y Rusia también se estima que va a exportar más, 45 millones, y Ucrania 16,5. Por otro lado, como dijimos, Australia, menor producción, menor exportación. Acordémonos que también esto lo puedo ubicar menos en China, es su cliente, digamos, más cercano, además del sudeste asiático. Después, Kazajistán, como dijimos, también. Y por último, Estados Unidos va a tener un valor de exportaciones similar, un tanto menor a lo que está estipulado frente a la campaña pasada. Entonces, resumiendo, veamos que en exportaciones va cambiando según los países, ¿no? Pero bueno, básicamente vemos algunos países como Argentina que exportan más, la Unión Europea sobre todo que el año pasado, y un poco más de Rusia, veremos cómo es su dinámica de exportación. Les decía entonces cómo viene la campaña en Francia, 25-26. La Comisión Europea estima menos, digamos, estima 126,3 millones de toneladas, 25-26, frente a la anterior 126,5, ¿no? Cambian un poco. En realidad esta es la última estimación que habían hecho para esta campaña. Y el estado de los cultivos mejora considerablemente frente al año pasado, con lo que es el porcentaje regular y malo bajando y los cultivos en porcentaje bueno subiendo, en el caso del 71%, ¿no? Bueno, también tenemos cómo fue la dinámica entonces de exportación de trigo de Francia, fue bastante menor el acumulado que campañas anteriores, digamos, menores que el promedio de los últimos 5 años. A España también exportó menos también que las campañas anteriores, pero España también tuvo sus compras considerables a Ucrania, ¿no? También, que ahora vamos a estar viendo. Eh, España importa entonces de Ucrania ese valor en la línea roja, que es valor menor a campañas anteriores, pero mayor que la campaña 21-22, e importa de trigo de Francia, viene haciéndolo en menor escala, pero acercándose al promedio, ¿no? Finalmente tenemos, bueno, la estimación de lo que fue la campaña pasada de trigo de Argentina, bueno, 19 millones de toneladas. Esto lo estimamos de zafras, y las exportaciones 12,5, de las cuales ya más de la mitad está exportada, pero queda un remanente importante en Argentina para exportar, ¿no? Y después lo que es la campaña nueva de Argentina, 25-26, también como les decimos. Eh, Hay una muy buena estimación de campaña, 20,69 millones de toneladas, sería un 9% más que la campaña pasada, según nuestras estimaciones. Entonces, todo esto lleva a pensar para ir cerrando, ¿no? En estos stocks mayores y una producción mayor en general de los principales productores de trigo y actores en lo que es la exportación. Entonces vemos los FOBs ya acercándose un poco más entre sí, con Rusia y Argentina ya similar en $250, Ucrania también similar, y el más barato en este momento, Estados Unidos, en este momento terminando de sembrar lo que es el trigo de primavera, pero bueno, estando en este valor. Después, cuando entre la cosecha de trigo de invierno y trigo de primavera, puede ser que nos veamos en valores más bajos, ¿no? Y analizando un poco lo que es el gráfico continuo de lo que es el trigo, vemos que en temas de rangos estamos en valores, en escalas, en unos escalones respecto al promedio alineados, que subió luego en la pandemia, luego todo su pico en la guerra de Rusia-Ucrania, y ahora estamos en este punto en lo que es el contrato continuo se puede mover entre 4,4 y 5,9 como un techo muy alto en lo que es dólares por bushel, pero puede ser que esté más cerca este techo de los $5, ¿no? Entonces les habíamos mencionado de los fondos en maíz, se empiezan a vender en maíz, empiezan a comprar en soja, y estuvieron vendidos netamente en lo que es trigo de Chicago, en la posición de Chicago, desde el año 2022, y bueno, esto nunca se pudo recuperar. Ahora los fondos siguen vendiéndose, factor importante para lo que es que no suba el precio en Chicago, ¿no? Entonces, también vemos los precios
distintos precios FOBs. Lo habíamos visto también en el cuadro, que es en el gráfico. Esto lo podemos sacar de nuestra plataforma. También está los FOBs, el gráfico también lo vemos en la plataforma. Euronext también lo vemos, lo encontramos en la plataforma todos los contratos. Vemos cómo bajaron más las posiciones cercanas y también bajan las lejanas marzo a partir de lo que sería el año próximo, pero ninguna situación, digamos, que apremie lo que es climático o que muestre un detrimento de producción, ¿no? En lo que es la estimación. Vemos precios bastante a la baja en lo que es el contrato de Euronext. Esto también estuvo seguido por lo que fue la apreciación del tipo de cambio del dólar. Entonces, vemos como la tendencia fue netamente hacia la baja, pero en líneas generales, vemos que acá hizo una especie de piso. eh, bueno, los precios FOB nuevamente, y vemos cómo lo que es la diferencia entre Euronext y Chicago, considerando también el tipo de cambio, sigue estando un 24% más elevado lo que es Euronext de Chicago, ¿no? En lo cual esta relación podría disminuir, fíjense cómo es el promedio de los últimos 4 años, en lo cual no se descartarían bajas más fuertes de Euronext con respecto a Chicago, ¿no? Y finalmente un poco los precios físicos que podemos encontrar en España, ¿no? Las principales plazas de interés, bajando fuertemente el trigo las últimas semanas, y lo mismo que vimos en el mercado de maíz, lo analizamos también en Euronext, en donde en esta semana versus la anterior podemos ver que las posiciones más cercanas, por ejemplo en Tarragona, bajaron más que Euronext en el físico. Eh, También pasó lo mismo en León, por ejemplo, de 19 a 25 la semana pasada, Zaragoza igual. No tanto pasó con las posiciones más largas, pero en general también vemos una disminución de los precios físicos con respecto a los futuros, lo que es bueno para hacer estrategias también de compras de ambos contratos, ¿no? Bajando más las posiciones de físicos. Y después cierro la parte de trigo, entonces vemos, es distinto a la dinámica de lo que nombrábamos con Agustín, a esto que nos referíamos de la producción de Estados Unidos, cuánto puede variar los rendimientos de soja y maíz, ¿no? Entonces acá no vemos tanta variabilidad. Acá vemos más un mercado bajista que podría ir al alza en algún caso. Bueno, particularmente, por ejemplo, pequeñas alzas, podemos ver si finalmente China importa más. Y también tenemos que atravesar los mercados climáticos, pero todo muestra que hay muchas variables que, bueno, evidencian que podemos estar más en este mercado bajista para lo que es el trigo en este momento, en detrimento a lo que es, bueno, maíz entrando en esta parte bajista, pero acordémonos, para cerrar lo que dijimos de los rendimientos, tenemos que tener rendimientos récord para que la producción no vaya, para que sea tan elevada y los precios estén a la baja, ¿no? Así que eso es un poco el panorama, lo analizamos también más en detalle en lo que respecta a estrategias en el curso de trading, para, directamente, particularmente para España, en el cual, bueno, vemos estrategias, futuros, opciones, directamente cómo mostramos a nuestros clientes a manejarse, a operar con las estrategias de compra del físico y mucho más, ¿no? Y bueno, dejamos, Agus, un espacio para preguntas o vemos si también quieres decir. Sí, ahí le damos pie si quieren hacer alguna consulta. Ahí justo estoy leyendo una que dice, Nuria dice, ¿cuál es la afectación de la chicharrita en el maíz en Sudamérica y qué situación hay este año? Bueno, Nuria, gracias por la pregunta. No, chicharrita este año no hubo, esta plaga de momento no fue afectada. Sabemos que, bueno, que afecta más al maíz que se siembra de forma tardía. En esta campaña se sembró maíz de forma temprana, pero bueno, este no fue digamos, lo que hizo que no hubiese, sino también las condiciones climáticas que no provocaron que esté presente. Lo que, bueno, vamos a ver un poco es, hubo ciertas bajas en los rindes de estimaciones de este tipo de maíz tardío, pero fue más por déficit hídrico que otra cosa, ¿no?
pero por las condiciones climáticas no se manifestó. Es cierto que lo estuvimos monitoreando porque, bueno, todo el viñedo que causó la campaña pasada. Y es más, se sembró un 20% menos de maíz por, digamos, por esta plaga. Así que siempre es importante recordar. Ahí te hago hay otra más, nos hace Jordi Guarimac, dice, ¿veremos más cargamentos de maíz de Estados Unidos llegando a los puertos españoles en los próximos días? ¿Qué tal, Jordi? Gracias por la pregunta. Sí, es muy probable que sí. Estados Unidos, bueno, todavía le queda aproximadamente para terminar el programa en fines de septiembre unas 4 millones de toneladas, en las cuales hay una fracción que se dirige a España últimamente. También fíjate, Jordi, que es complicado también para el abastecimiento de maíz en este problema desde, digamos, orígenes distintos que sean de Estados Unidos. Argentina en este momento no puede abastecer, Brasil tampoco. Y bueno, vimos bueno, que la historia muestra que se estuvo exportando desde Estados Unidos, frenó un poco con el tema arancelario, pero bueno, estamos viendo que revierte un poco más la situación, pero bueno, acordémonos que no queda tanto maíz en Estados Unidos, ya casi terminando la campaña comercial. Bueno, ahí si llega a aparecer alguna otra consulta más, bienvenida sea también. Ahí justo apareció una. ¿Tienen alguna información sobre la tendencia del precio de la cebada en España? Gracias, muy interesante esta presentación. Esta la pregunta Luis Tobar. Luis, en este momento no, nos centralizamos, estamos muy focalizados en lo que es trigo, bueno, más que nada harina y aceite de soja ahí para España, bueno, y maíz también. Así que por el momento no trabajamos con eso, pero de todas formas te invitamos a tomar contacto ahí con José Cubero, que te va a poder explicar mejor que nosotros, que es el comercial. Em, Simplemente quería agregar bueno, que en este webinar apuntamos a revisar todas las tendencias que hay de corto, mediano y largo plazo para los distintos commodities y que creemos que una vez teniendo en mente cuáles son los escenarios, lo mejor es, bueno, tomar ventaja de ello, trazar una estrategia que se alinee a nuestra realidad, ¿no? Por lo tanto, nada, invitarlos a este curso de trading en el que vamos a ver cómo podemos articular todas estas conjeturas que hicimos al respecto de los mercados internacionales y también el local, y cómo plasmarlo en una estrategia mediante operación con futuros y también opciones, para complementar también eh, nada, las estrategias en el físico que a veces eh, se pierden ciertas oportunidades y no se aprovechan al máximo. Así que nada, invitarlos a ese curso y agradecer por la participación.